Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 12. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Con una bendición comenzamos el programa. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a comentar rápidamente la marcha de los médicos. Fue todo un total éxito. La participación fue mayoritaria, abrumadora, masiva la participación en esta marcha del sector salud. La sociedad respondió en su respaldo porque ellos son los actores en el proceso de la salud y nosotros obviamente somos el objeto más importante que es el usuario del sector salud. Bueno, en respaldo a la protesta que tiene que ver con la carencia, con el colapso del sistema del sector salud, y fue una extraordinaria jornada de protesta la de ayer. Quiero indicar que hoy está previsto la marcha de las personas de la tercera edad y hay un mensaje que envió ayer un padre a su hijo que es guardia nacional y le dice, prepárese hijo, prepare las armas, prepare los látigos con clavos, preparen granadas, bombas, pónganle pónganle balas a los fusiles para que vayan a matar a sus padres. Así le dijo un papá de un guardia nacional ayer en uno de los programas de esta emisora. Bueno, a las 11 de la mañana, Plaza de las Palomas, Plaza San Carlos, ahí estaremos acompañando a las personas de la tercera edad. Pero quiero presentarles entonces con este mensaje que un padre le hace a su hijo guardia nacional. Quiero presentarles una declaración que dio el miércoles el director de Policía Nacional eh, de Venezuela, el de la Policía Nacional Bolivariana, toda vez que ha señalado unas cosas que me parece que son importantes, porque va aclarando cómo es el tema de la represión. El director de Policía Nacional reconoce que la oposición es pacífica y dice que va a enfrentar a los paramilitares chavistas. Como ustedes saben, la Policía Nacional Bolivariana es una de las principales fuerzas represoras del régimen en estas jornadas de protesta de este gobierno. Y el miércoles, ese director de policía, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, se pronunció a favor de los manifestantes opositores y condenó a los paramilitares del Estado. Escucha bien lo que está diciendo este director de Policía Nacional. Se pronuncia a favor de los manifestantes opositores y condenó a los paramilitares del Estado, vale decir, del gobierno. Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana y general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, defendió el miércoles a los opositores y reconoció la figura de los paramilitares. Además, en los siguientes términos, abro comillas, dice, nosotros somos unas personas que andamos garantizándole el orden a ustedes, vale decir, a los que están protestando. Y ustedes vieron cuando llegaron los vagabundos esos. Nosotros fuimos los primeros que nos pusimos adelante de ustedes, garantizándoles a ustedes la vida, sin cargar nosotros los medios para combatirlos a ellos. Cierro comillas. Este director nacional de la Policía Nacional Bolivariana identifica a los paramilitares, que son los colectivos, ratifica el carácter pacífico de la convocatoria de las marchas, además está señalando que los colectivos paramilitares están mejor armados que la Policía Nacional Bolivariana.
Él está diciendo que la Policía Nacional Bolivariana no tiene los medios para combatir a los colectivos. Abro nuevamente comillas, sigo diciendo que dijo este general de la Guardia Nacional Bolivariana. Dice, utilizamos medios pacíficos porque ustedes, vale decir, los manifestantes, han sido pacíficos. Aquí le estamos garantizando la vida, dice el general Pérez Ampueda. Estas palabras del director de la Policía Nacional hacen referencia a la manifestación opositora a donde se encontraban algunos diputados en el centro de Caracas. Llegaron los paramilitares del Estado a amedrentar la protesta, dice el general, estos que llaman colectivos. La situación concluyó cuando la Policía Nacional Bolivariana interviene a favor de los manifestantes. No obstante, el general Pérez Ampueda no pudieron hacer mucho porque los policías estaban desarmados. Desarmados. La periodista experta en seguridad ciudadana, Rona Rísquez, señala sobre las declaraciones del director de Policía Nacional, dice, abro comillas, las declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana son tan importantes como la declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz. El jefe policial es general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana. La periodista experta en seguridad ciudadana explica que este general Pérez Ampueda fue designado hace un mes en el cargo por el propio ministro Reverol. El director de la Policía Nacional Bolivariana reconoce que los colectivos existen y que están armados, y además señala que están mejor equipados que la policía. Denuncia que los colectivos disparan contra los civiles y contra la policía, y los llama por demás sinvergüenza. Bueno, aquí sería interesante saber qué va a decir la fiscal general de la República con esta declaración de este general, director de la Policía Nacional Bolivariana. Hay que recoger de esa declaración del general el hecho de que los colectivos paramilitares del Estado, vale decir del gobierno, están mejores armados que la policía. Ahora fíjese lo que dijo ayer el director de la CIA. Dice, el riesgo es que los colectivos armados actúen fuera de control y eso aumente el riesgo de violencia en Venezuela. Esto lo dice entonces el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el director de la CIA, que advierte que cada vez es mayor el riesgo de que los colectivos armados en Venezuela actúen fuera de control y alertó del alto riesgo que supone la creciente transferencia de armas en Venezuela. Transferencia de armas es que le vayan dando a los colectivos más y más armas. Esto lo dice, además, este director de la CIA en una audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, hablando sobre el tema de las amenazas globales. Abordó el tema de la crisis venezolana, en concreto el fenómeno de las milicias, el fenómeno de los colectivos y el flujo de armas que existe, y señala que es un riesgo que esas armas estén ya en manos equivocadas. Y dice, abro comillas, el riesgo es que estos colectivos actúen fuera de control y esa posibilidad aumenta cada minuto. ¿Está hablando de qué? Está hablando de las milicias a las que el Maduro le hace loas, está hablando de los grupos paramilitares y además señala lo siguiente, cosa que se sabe desde hace tiempo. Abro comillas, hay muchas armas circulando en Venezuela y el riesgo es increíblemente real y serio.
y una amenaza para Sudamérica, Centroamérica y no solo para Venezuela. Quiero decir que existen informes, ya no actualizados, pero uno de los últimos informes que se manejaron en materia de armas en Venezuela indica que el problema es que la falta de control de aduanas permitió el ingreso de muchísimas, pero muchísimas armas. Se calcula que en Venezuela hay aproximadamente 15 millones de armas que ingresaron de forma ilegal al país. A eso hay que agregarle o añadirle las armas que entrega el gobierno a las milicias, le entrega armas a los paramilitares. Entonces, por supuesto que coincide la declaración del general director de la Policía Nacional Bolivariana, coincide con la declaración del director de la CIA. Dice por demás el director de la CIA que el gobierno de Venezuela es impopular, autocrático y recurre a medios cada día más represivos para contener los disturbios que se van generando en la sociedad, vale decir, en Venezuela. Entonces, estamos en presencia, como dicen, estamos en un problema real que no solamente lo argumenta el director de Policía Nacional, sino lo está diciendo también la CIA. El tema paramilitar queda claro que no solamente es una opinión de los ciudadanos, sino que queda certificada con la declaración de este general, quien a su vez es director nacional de la Policía Nacional Bolivariana, quien supongo que estará destituido con la misma suerte que corrió el general del SODI de Carabobo y el general del SODI de Cojedes cuando decidieron enfrentar a los paramilitares. Ahora vamos a revisar una noticia bien interesante, bien importante, porque le va a permitir a usted tener la certeza, tener la garantía de saber que Venezuela, bueno, Venezuela no, el gobierno de Venezuela, el gobierno revolucionario, ha privilegiado, ha regalado, le ha entregado al gobierno de Cuba lo que Cuba ha querido. De hecho, es el que ha financiado a Cuba. Venezuela hizo de Cuba un país exportador de petróleo sin tener petróleo. Venezuela hizo de Cuba un país exportador de derivados del petróleo sin que Cuba tuviese petróleo. Pues bien, la crisis económica venezolana ha tenido un impacto en Cuba, de forma brutal por demás. Ese impacto ha sido brutal, el de la crisis venezolana en Cuba, en razón a la dependencia que Cuba tenía o tiene del petróleo venezolano. Fíjese qué paradoja esta. Cuba ha perdido el 97% de su exportación petrolera. Esto es una cifra de Naciones Unidas. Esto no es una cifra sacada de Acción Democrática o de la oposición o del no. Esta es una cifra de Naciones Unidas. Cuba perdió el 97% de su exportación petrolera, pero Cuba no es un país petrolero. Entonces, este petróleo al que hace referencia el informe de Naciones Unidas es el petróleo que Venezuela le coloca o le pone a Cuba en precio preferencial para que él a su vez lo renegocie en el mercado internacional y obtenga por ello sus dividendos. Entonces, por supuesto, Venezuela entra en una crisis, eso impacta de forma directa esa exportación de derivados de petróleo de Venezuela que están en Cuba para ser renegociados por Cuba y ha hecho que pierda Cuba una importante cantidad de millones de dólares.
Insisto, estas cifras las presenta Naciones Unidas, indicando que las exportaciones cubanas de productos y derivados del petróleo cayeron un 97% entre los años 2013 y 2016. En el año 2013, la exportación de productos refinados de petróleo le generó a la isla 500 millones de dólares. Y en el 2006, la cifra se redujo a 15.4 millones de dólares. Entonces, fíjese lo que quiero que le quede suficientemente claro. El petróleo que nosotros le ponemos barato a Cuba, ellos lo revenden. Y entonces tenía un ingreso de 500 millones de dólares y después se le redujo a 15 millones de dólares. Venezuela pone a precio preferencial el producto en Cuba, Cuba lo renegocia en el mercado internacional, le permite exportar, ser reexportador. Bueno, Cuba de broma no estuvo entonces en la OPEP, o de broma no se sentó en los países no OPEP, productores de petróleo, porque Venezuela es el único, Cuba es el único país exportador de petróleo que no tiene petróleo. El petróleo es el que Venezuela le entrega, le vende a precio preferencial. Para que ustedes se den cuenta que esto de los malos negocios es una característica de ese concepto equivocado de la solidaridad, porque todo lo que Cuba envía a Venezuela, en esto que llaman médicos, maestros, entrenadores deportivos, eso lo paga Venezuela en dólares. En dólares. No hay punto de compensación en la riqueza que Venezuela le ha entregado a los países y lo que los países le han entregado a Venezuela. Entonces, encontramos que en el 2016, y sigo en el informe de Naciones Unidas, una funcionaria cubana señala que la refinería Cienfuegos, que está bajo la administración de una empresa cubano-venezolana, Cubenpetrol Sociedad Anónima, redujo la cantidad de barriles de crudo para el refinamiento en un 50%, para tener unos 9.4 millones de unidades. Ahora bien, Cuba anunció plan de ahorro energético. Ese plan de ahorro energético pasaba por la reinstalación de bombillos ahorradores en las empresas estatales, aeropuertos, tiendas. Se destaca en ese informe que la crisis de Cuba se encuentra de forma agresiva desde marzo. La venta de gasolina especial se eliminó. La falta de suministro de petróleo de Venezuela a Cuba es fundamentalmente la crisis energética que hoy enfrenta Cuba. ¿Por qué? Bueno, por depender de Venezuela. Por depender de Venezuela en condiciones leoninas para Venezuela. Ahora va a conseguir Cuba el petróleo de Rusia para que llene el vacío del petróleo venezolano y de esa manera pueda seguir siendo un país exportador de lo que no produce. Esa es la paradoja de la vida. Bueno, por otro lado, ayer la Cámara Municipal de Iribarren destituyó al alcalde. Los concejales del PSUV y del PPT destituyeron al alcalde, militante, por cierto, de la causa R, Alfredo Ramos. Esto es abiertamente inconstitucional. La Cámara Municipal no tiene competencia para destituir al alcalde, menos en los términos como lo han hecho en Barquisimeto. Es importante señalar que esta es la conducta de la minoría cuando no quiere someterse a reglas de ninguna naturaleza, cuando están en el momento revolucionario
donde quieren arrasar con todo, cuando quieren llevarse todo por delante para tratar de imponer el modelo revolucionario, porque ya no pueden seguir disfrazados de demócratas, entonces ya les incomoda la Constitución, le incomodan eh, la disidencia, le incomodan las opiniones contrarias, y entonces empieza lo que llaman a arrasar, a llevarse todo por delante. Esa es exactamente la conducta que tienen estos concejales en el caso de Barquisimeto. Pero quiero también comentarles que ayer escuché a Maduro señalando o diciendo, señalando no diciendo, que la comisión que él designó para hacer las consultas de la constituyente, que ha ido trabajando, eh, consultando a muchísimas personas. Esto para referirse a los que no fueron a esa consulta. Y hace suponer, de conformidad con la explicación que les he venido dando, de que el decreto solamente habla de consulta. Esa comisión consulta las bases electorales sectoriales y territoriales. Dice consulta, no dice esa, esa propuesta va a ser votada en referendo. Eso no lo dice. Entonces es muy sospechosa esas afirmaciones de Maduro. Empieza a asomar efectivamente que no va a existir referendo y que van a presentarse con esa Asamblea Constituyente Comunitaria, que por demás han dicho otros expertos, como Ricardo Convellas, quien fue integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en los tiempos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, ha dicho que el establecimiento del Estado comunal, si logran una constituyente, el destino que le queda a los venezolanos es la esclavitud. Esclavitud al gobierno, esclavitud a los colectivos, como jerarquía moral de la revolución para estar en el ejercicio de dominación de la sociedad de forma directa. Quería hacerle esos dos comentarios, pero también quiero comentarles cómo está el tema de la producción de petróleo en Venezuela, porque si Venezuela dejó de colocar producto, vale decir petróleo, a precios preferenciales en Cuba para que reexportara, es porque la producción en Venezuela también cayó. En Venezuela cayó 26.000 barriles de petróleo diarios. Es lo que cayó la producción petrolera en Venezuela. Y este es el reporte de la OPEP, que acabó de publicar su boletín mensual de mercado petrolero correspondiente a mayo del 2017, en el que señala que la producción de PDVSA se ubicó en 1.956.000.000 de barriles por día. En abril del 2007, según fuentes secundarias, ha existido una reducción de 26.000 barriles de petróleo diario con respecto a marzo. Vale decir, el descenso, la caída de producción en Venezuela, en PDVSA, es sistemática, vale decir, tiene una tendencia. Ese recorte tiene una tendencia. En los últimos 4 meses, esa caída es de 51.000 barriles promedio por día. Venezuela entonces ha dejado de producir, ha dejado de ingresarle por concepto de este petróleo que está cayendo, vale decir, no cae el precio del petróleo, cae la producción y lo que se deja de producir, en este caso 51.000 barriles promedio, eh, derivado de los últimos 4 meses, deja de percibir 252 millones
en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre. La producción de petróleo y el precio son dos cosas que para Venezuela son importantes. Venezuela hoy no tiene la posibilidad de aumentar la producción petrolera y está ingresándole menos dinero para financiar todo el esquema revolucionario. De tal manera entonces que estamos en una situación precaria desde el punto de vista de los ingresos. Esos ingresos, como hemos visto, van a tener una incidencia directa en la capacidad de compra del gobierno, de insumos, de alimentos, de tal manera que por donde usted lo mire, Venezuela lo que tiene son crisis, crisis y más conflictos. Heinz Dietrich, asesor del expresidente Hugo Chávez, creador del socialismo del siglo XXI, ha dicho que con Maduro no hay destino. No hay destino tampoco. De tal manera entonces que lo único que queda es forzar, lo único que queda es presionar para que un chavismo, para que la Fuerza Armada entienda que no vale la pena mantener un presidente que no tiene ni siquiera posibilidad de sacarnos de la crisis a donde él mismo nos metió como consecuencia de militar en un pensamiento marxista que ha fracasado en todas partes del mundo. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa lo consigue ahí, en la página de Facebook. Por demás, decirles que hoy es la marcha de las personas de la tercera generación, de la tercera edad. Sale de la Plaza de las Palomas, allá estaremos. Hoy seguiré en mi periplo de visitas comunitarias también. Hay una suerte de paro que se va haciendo cada día más generalizado, de tal manera que toda la crisis demuestra que el Maduro no tiene manera de entenderse con los venezolanos, la institucionalidad se acabó y esperemos que la fiscal general de la República tenga, de conformidad con su propio planteamiento de haber dicho que se rompió el hilo constitucional, tenga el mismo fuero de enjuiciar a los magistrados del Tribunal Supremo por haber sido los autores de esa ruptura constitucional. Llegamos a la parte final del programa, nos despedimos con este pensamiento. La verdadera educación consiste en sacar a la luz lo mejor de una persona. Este es un pensamiento de Gandhi. Dios los bendiga a todos, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos selle con su manto. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.